La pregunta es, ¿y por qué no producimos las otras 12? Claro, eso nos lleva a decir, ¿y quién tiene las otras 12? ¿Y por qué no producen esos que tienen las otras 12? ¿Y qué pasaría si produjéramos en las 15? ¿Cómo sería el país si produjéramos en las 15 millones de hectáreas de tierra fértil, y qué impacto tendría eso en el mundo rural? El tercer elemento es el de la política social del mercado. Pero digamos, elementos programáticos que no hay necesidad de consultar con la FARC, con Cano o con no sé quién, sino que simplemente una decisión política de la ciudadanía, obviamente a través de fórmulas de gobierno, de política gubernamental, se podrían aplicar en el corto plazo con tal magnitud de impacto que las actuales organizaciones armadas de todo tipo podrían restringirse, volverse en cascarones vacíos, debilitarse a tal punto que se abrieran dos posibilidades reales: o la derrota militar del cascarón, que es fácil, porque entre otras, y voy a terminar aquí, entre otras, Uribe está obsesionado con que su sucesor, sea cual sea, en el tiempo en que sea, no abandone la ofensiva militar, que implica fortalecimiento del ejército, etcétera, dinero. Pues yo creo que eso es parte de un acuerdo. No hay necesidad de abandonar la ofensiva militar. Esa obsesión se puede mantener, es necesaria, pero si se articula una estrategia de transformar las bases políticas que nos han llevado a la guerra, pues el cascarón de las organizaciones armadas en que quedarían o son derrotables por la ofensiva militar, o como personas que son también quienes están allí, podrían llevar perfectamente a la determinación de salir del guerra. Entonces, digamos, vuelvo al principio, mi tesis esencial es que en la base de salir de la guerra, los colombianos tenemos que profundizar nuestra democracia en términos reales. Bueno, y la pregunta de eso, porque está usted diciendo, y quiero que Alfredo Rangel comente esto y algunas otras personas en la mesa, que la sociedad colombiana es antidemocrática y que por eso prospera Uribe, y entonces las preguntas que pueden girar en torno a eso, para que la responda esta mesa, es la historia demostrada de esta guerrilla como narcotraficante, como terrorista, pero además este tema de que al tiempo vayan petardos y grupos atomizados de estas guerrillas en las ciudades, con esta dinámica de delincuencia. ¿Cómo uno interpreta eso? Ellos quieren hacer parte de la política colombiana cuando sus hechos son completamente distintos. Entonces, ¿los antidemocráticos somos los colombianos o reflexionemos un poquito? Alfredo, ¿tú qué opinas de...? Así que una condición para la pacificación del país me parece que es la continuación de ese esfuerzo, con los ajustes que sean necesarios, de la política de seguridad democrática, sea quien sea el nuevo gobierno, porque a mí me parece que a esta altura ya esa política que ha logrado tantos resultados se ha convertido, o se va a convertir, se convirtió mejor en una política de Estado que va a perdurar necesariamente, sea quien sea quien encabece el próximo gobierno. Aquí nadie va a poder ganar unas elecciones en Colombia sobre la base de debilitar a la fuerza pública o cosas por el estilo. Creo que en ese sentido hay, digamos, una garantía de continuidad del esfuerzo que se ha iniciado, y eso es absolutamente indispensable para lograr la paz. ¿Por qué? Porque el adversario no está totalmente convencido de la necesidad o de la urgencia de terminar con la violencia, de avenirse a un acuerdo de paz. Creo que han sido muy golpeados, duramente golpeados como nunca antes. La dinámica de crecimiento de la guerrilla de las FARC, que la ha tenido desde su nacimiento hasta hace 6 años, se revirtió, está absolutamente revertida. La disminución de su pie de fuerza, son más los que desertan que los que ingresan. Así Alan Jara haya visto muchos guerrilleros jóvenes en los campamentos donde estuvo, pero cada vez es más débil y hay menos guerrilleros. Eso hay que continuarlo hasta que las FARC se convenza, y ese argumento militar y de fuerza y de coerción es absolutamente indispensable, porque son un ejército guerrillero, pero son un ejército irregular, y entienden los argumentos militares, los argumentos de fuerza. Esa es la forma de pensar, esa es la lógica de la guerrilla de las FARC. Así que hay que continuar debilitándolos. En eso no creo que haya ninguna discusión. Hay que mantener ese esfuerzo y llevarlos por la vía de la fuerza
a una mesa de negociación. Yo sí creo que hay que hacer una negociación. No me parece que sea posible digamos, una política militar de exterminio de la guerrilla. No, eso no me parece muy viable. Hay que mantener la puerta abierta a una transacción, a un acuerdo, y creo que el gobierno nacional lo está haciendo así. No olviden ustedes que a final del primer mandato del presidente Uribe, él propuso a la guerrilla de las FARC realizar una Asamblea Nacional Constituyente al cabo de unos acuerdos de paz. Es una propuesta de una dimensión política enorme, así de que el gobierno no es verdad que esté cerrado a unos diálogos de paz con los grupos guerrilleros. Con el ELN duraron en pre-negociaciones en La Habana durante mucho tiempo, sin exigirle tregua, ni concentración, ni nada de eso. No progresaron los diálogos por X o Y motivos, no es del caso analizarlos, pero eso demuestra una disposición también a dialogar, si es en serio, sobre un acuerdo de paz. Y me parece que ese acuerdo de paz tiene que tener unos ingredientes que son absolutamente necesarios para el caso de la guerrilla de las FARC. Ello tiene que ver, por ser digamos, una guerrilla campesina y haber tenido tanto arraigo en sectores del campo, pues obviamente tiene que ver con unas modificaciones de las estructurales del campo colombiano, que hoy llamar reforma agraria es como, ya es una palabra o una categoría desueta, pero alguna forma de nuevo desarrollo que integre a la población campesina a los beneficios del desarrollo y de la globalización, de la inserción exitosa de la economía colombiana en la economía mundial. Hay hacia adelante una crisis, una escasez de alimentos pavorosa. Colombia tiene por lo menos, yo creo que son más de 10 hectáreas, por lo menos 15 millones de hectáreas absolutamente desperdiciadas. Eso puede ser parte de un programa muy ambicioso de pacificación del país, que tenemos que adelantarlo con o sin las FARC, sí, eso es verdad, pero que ese puede ser el momento, digamos, el momento de lanzamiento de un gran acuerdo nacional para terminar la violencia que incluya ese tema, que va ligado también al tema del narcotráfico. Yo creo que a las FARC debería ganársele como un aliado en la lucha contra el narcotráfico, entre otras cosas, porque son ellos los que dominan en muchas regiones del narcotráfico. Yo no creo, la verdad, que en la guerrilla de las FARC haya un relajamiento o una perversión que a tal punto que lo que la esté moviendo sea la codicia de disfrutar los recursos del narcotráfico. No, afortunadamente, para ellos y para Colombia, creo que por lo menos en la dirección de la guerrilla de las FARC hay una motivación, hay un ingrediente político, y eso es lo que permite hacer una transacción y hacer un acuerdo. Y sobre el tema del narcotráfico, sin lugar a dudas que también. Y obviamente tiene que ver con el tema del poder. Creo que es necesario hablar de poder con las FARC, y ellos aspirarán, es lo que han aspirado durante tanto tiempo, a tomarse el poder nacional en primer lugar. Ya no pudieron, tendrán que restearse, por decirlo coloquialmente, con algunas cuotas de poder, como las que se le dio a las guerrillas desmovilizadas en comienzos de los años 90 en el Parlamento. Pero yo creo que aquí hay un ingrediente que no tuvieron esas conversaciones de paz, y es el tema del poder local. Uno no puede negar que la guerrilla ha tenido, las FARC, sobre todo en el ELN, han tenido una incidencia, una influencia, una presencia muy grande en ciertos municipios, en ciertas regiones, en ciertas zonas del país, que en una transacción política habría que reconocer, y habría que facilitar el acceso al poder local de esos grupos en esas zonas. Así es de que yo no creo que haya un dilema, digamos, creo que es un falso dilema entre aplicación de la fuerza o negociación política o desarrollo nacional. Me parece que hay que trabajar sobre esas tres vías paralelas con la máxima dedicación y el máximo esfuerzo posible.